Saludos cordiales y reciban la bienvenida al canal de Historiclases. En esta ocasión, dentro de la serie dedicada a reseñas de libros, se expone acerca de la obra titulada La Contracultura en México. Este libro fue escrito por José Agustín Ramírez Gómez, mejor conocido simplemente como José Agustín, quien nació en Guadalajara, Jalisco, el 19 de agosto de 1944. Un mes después, fue registrado en Acapulco, Guerrero. Cursó estudios de letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirección cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y composición dramática en el Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1964 publicó su primera novela llamada La tumba, dando inicio a una amplia carrera como escritor en géneros como novela, cuento, biografía, ensayo, autobiografía y crónica periodística durante más de 40 años. Además de ser guionista de cine y escribir en diarios. En el año 2009 sufrió una caída durante una presentación en Puebla, por la cual fue hospitalizado y se fue retirando de la vida pública. Falleció en Cuautla, Morelos, el 16 de enero del año 2024, a los 79 años de edad. La obra de José Agustín se clasifica dentro del movimiento literario conocido como La Onda, representada por jóvenes de la década de 1960, quienes escribían con un lenguaje coloquial, alejados de términos académicos y rebuscados. También se expresaban acerca de sus inquietudes, en rebeldía con el sistema político del México de ese entonces. También con la influencia de los movimientos contraculturales de la época, como la música de rock, jazz o blues. Entre otros escritores, representantes de la llamada literatura de la onda, se cuentan autores como Parménides García Saldaña y René Avilés Favila. Antes de continuar, se extiende la invitación a suscribirse al canal. De esta forma, podrán estar al pendiente de las actualizaciones de Historiclases. También se puede apoyar al canal con un donativo para seguir creando contenidos. En 1996 se publicó el libro La Contracultura en México, pero su origen se sitúa en 1989, cuando el autor impartió un curso sobre el tema en la Casa de la Cultura de Coyoacán. Según José Agustín, la contracultura en México surgió entre la década de 1940 y la década de 1950, con el movimiento de los pachucos, representados por el actor Germán Valdés Tintán, por el uso de trajes holgados en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, así como al expresarse con un vocabulario mezclando expresiones en español e inglés. De igual forma, otros movimientos contraculturales fueron influidos por corrientes literarias como el de la generación Beat de los años 50, como en las obras del escritor Jack Kerouac, así como por corrientes filosóficas como el existencialismo de Albert Camus y Jean-Paul Sartre, incluso remontándose al nihilismo de Friedrich Nietzsche a finales del siglo XIX, así como con textos de Aldous Huxley. La literatura de la generación Beat derivó en los beatniks, creando un estereotipo en el estilo de vestirse, comportarse y de ver la vida, además de preparar el camino para el surgimiento
de otros movimientos contraculturales, y creando así una brecha generacional entre jóvenes y adultos. En ese contexto, algunos destacados intelectuales mexicanos como Octavio Paz y Carlos Monsiváis expresaron sus críticas hacia los movimientos contraculturales. En el caso del rock and roll, este surgió en México alrededor del año de 1957. Entre las primeras muestras del rock nacional estaban músicos y compositores adultos y en madurez, quienes parecían desentonar con un género dirigido a los jóvenes en un principio. Asimismo, los primeros grupos de rock mexicano surgieron entre jóvenes de clase media y copiando el estilo de grupos estadounidenses, teniendo como público inicial a estudiantes de secundaria y preparatoria. Sin embargo, los jóvenes universitarios de México no aceptaban al rock en un principio, pues al tener un mayor pensamiento crítico, lo consideraban como una moda pasajera y como una muestra de colonialismo cultural proveniente de los Estados Unidos de América. Por otro lado, la primera oleada del rock en México terminó cuando las compañías disqueras disolvieron a las primeras agrupaciones para lanzar a sus cantantes como solistas y así generar más ingresos. A mediados de la década de 1960 surgió el movimiento hippie, teniendo como precursor al escritor Ken Kesey, establecido en San Francisco, y quien también viajó a México para buscar inspiración, como lo hicieron varios de sus contemporáneos. Un mito arraigado es la influencia del rock y de la cultura hippie en el movimiento estudiantil de 1968. Si bien algunos jóvenes escuchaban rock, quienes estaban adentrados en el movimiento dejaron de hacerlo por considerarlo una influencia imperialista para decantarse por la música de protesta y la trova latinoamericana. Y fue en ese contexto cuando surge el movimiento literario de la onda, donde José Agustín se incluye a sí mismo en el libro. En un capítulo posterior, se menciona el surgimiento del movimiento punk en la década de 1970, en protesta a la mercantilización de la música, teniendo mayor impulso en el Reino Unido. En el caso de México, esta contracultura se arraigó en la periferia de la capital, además de haber sido en una época cuando el rock estuvo marginado, después del Festival de Avándaro en 1971. Para la década de 1980 se destaca la fundación del Tianguis Cultural del Chopo, el cual ha tenido diferentes ubicaciones desde entonces. Luego se menciona la presencia de la contracultura de los cholos, con influencia del movimiento chicano en Estados Unidos y remontándose hasta los pachucos, así como la presencia de los llamados chavos banda y su solidaridad con la población después del terremoto de 1985. Hacia el final del libro se mencionan otros ejemplos de contracultura en México a partir de la prensa, las historietas, la radio y el cine. La contracultura en México es un texto clave para entender parte de la historia social y cultural de México durante la segunda mitad del siglo XX. No obstante, después de su publicación, han surgido otros movimientos contraculturales y será importante seguir escribiendo sobre ellos también. Y de esta forma es como concluye esta libro reseña. Si este material te ha gustado, te ha sido de utilidad e informativo, no olvides apretar el botón de me gusta con un pulgar arriba.
Se invita a comentar si conoces y has leído este libro para compartir una opinión al respecto. Suscríbete para conocer más contenidos de este canal. Comparte para la difusión de la historia, las ciencias sociales y las humanidades. Por último, se puede apoyar al canal con un donativo para más y mejores contenidos. Por su atención prestada, muchas gracias.